Les habla Dienes Mendoza y les platicaré respecto al análisis de contenido. Esta es una técnica de interpretación de textos. Ruiz e Ispiosa explican que en esta técnica la lectura puede ser utilizada como instrumento de recolección de información y que además debe realizarse de modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva, replicable y válida. Por su parte, Berelson sostiene que el análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. Krippendorf indica que estos dos elementos, la objetividad y la sistematización, coinciden respecto al requisito de la reproductividad de todo instrumento de investigación científica, es decir, que las reglas que los gobiernan sean explícitas, o sea, objetivas, y aplicables a todas las unidades de análisis, es decir, sistemáticamente. Respecto a su historia y evolución, puede mencionarse el primer caso bien documentado. Dicho material impreso tuvo lugar en Suecia en 1640. De acuerdo con Dorvik, existía una colección de 90 himnos religiosos denominados los Cantos de Sion, del cual se desconocía el autor, y para saber si había peligro de que ejercieran efectos nefastos sobre los luteranos, fue efectuado un análisis de los diferentes temas religiosos, de los valores y de sus formas de aparición, favorables y desfavorables. Por otro lado, entre 1908 y 1918, Thomas, un profesor de Chicago, y Senanecki, un antropólogo polaco, emprendieron un vasto estudio sociológico concerniente a la integración de los migrantes polacos en Europa y en América. No fue hasta aproximadamente los años 40 que el análisis de contenido emprende su carrera en los Estados Unidos. Posteriormente, el final de los años 40 y 50 está marcado por las reglas de análisis expuestas por Berelson, ayudado por Lazafran. Ellos indican la inquietud de trabajar con muestras reunidas de manera sistemática, con interrogantes sobre la validez del procedimiento y sobre los resultados. También por verificar la fidelidad de los codificadores e incluso por medir la productividad del análisis. Desde la mitad del siglo XX surgieron numerosas objeciones al análisis de contenido cuantitativo, fundamentándose en que las técnicas numéricas eran insuficientes para captar el significado profundo. No obstante, los mejores análisis de contenido actuales utilizan la técnica de triangulación, en la que se combinan un método de estadística multivariantes con las técnicas cualitativas un poco más sutiles. Respecto a la finalidad del análisis de contenido, esta es identificar los códigos utilizados por el emisor del discurso, también su contenido, el contexto en el que surge y se desarrolla dicho mensaje, además de descubrir y evidenciar su contenido latente. Asimismo, puede utilizarse para verificar el cumplimiento de los objetivos, medir la legibilidad y comprensión de los mensajes, además de obtener información oculta o identificar actitudes o intereses de los autores. Cabe destacar que el hecho de analizar los contenidos es considerado una técnica de estudio sistemático de discurso en sentido amplio, incluyendo aspectos objetivos como subjetivos, además de intersubjetivos. Sin embargo, para sea diácona, existen dos tipos de géneros de análisis de contenido. Está el clásico, dependiendo del análisis dominante cuantitativo, y el etnográfico, en donde se da el énfasis del análisis reflexivo de los documentos, es decir, se busca por comprender los significados latentes. En primer lugar, la técnica se asocia con un análisis cuantitativo aplicado preferentemente a los mensajes de los medios masivos de comunicación. Posteriormente, hay un intento de profundización semiótica y finalmente la metodología cualitativa se impone con la necesidad más de interpretar y de develar el discurso que de buscar la interpretación estadística. Pero en sí, el enfoque de la investigación va a depender de la particularidad de la naturaleza del estudio que se esté realizando.